Otro día más. ¡Cuidado! Una colisión a alta velocidad en el desierto de California parte en dos a dos aviones. ¿Qué estaban haciendo ahí arriba? Torre, nos estrellamos. 7 años más tarde, un 727 y un Cessna se estrellaron sobre una zona residencial de San Diego. ¿Cómo pudo volver a pasar? Cuando dos aviones de pasajeros chocan en la India, es la colisión en el aire más letal del mundo. 2 incendios en tierra, confirmados. Con miles de vuelos todos los días, los investigadores deben averiguar dónde falló el sistema antes de que ocurra otro desastre. Olvídense de la burocracia. Lo importante es la seguridad de la aviación y salvar a personas. Especial Mayday Catástrofes Aéreas 2. La trayectoria de la colisión. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El vuelo 706 de Hughes Airways se prepara para el despegue. A bordo van 44 pasajeros. El vuelo viaja desde Los Ángeles a Seattle con varias escalas intermedias. Bienvenidos a bordo, queridos pasajeros. Despegaremos en unos minutos. El expiloto de las Fuerzas Aéreas, el comandante Fyodor Nikolai, está al mando hoy. Ha acumulado más de 15.000 horas de vuelo. Airways 706 rojo, despejado para la pista de despegue 24 izquierda. Ascender con rumbo 250. Recibido 24 izquierda, ascender con rumbo 250. El copiloto Price Brunner tiene aún más horas en el aire que el comandante Nikolai. El camino a Seattle parece despejado. La palanca es tuya. 80 nudos. A las 6:02 de la tarde, el DC-9 despega de Los Ángeles. Giren a la derecha, rumbo 060. Airways 706 rojo, derecha 060. El rumbo lleva al avión hacia el oeste sobre el Océano Pacífico antes de girar hacia el noreste hacia su primera parada, Salt Lake City. 4 minutos después del despegue, el copiloto Brunner se comunica con un centro de control diferente al norte de Los Ángeles. Torre de Los Ángeles, buenas tardes. Airways 706 rojo. Gire a la derecha en rumbo 040 hasta recibir Daggett. Los controladores guían al DC-9 fuera de Los Ángeles. Además del Airways, el controlador del radar puede haber estado hablando con otros 5 o 6 jets que han salido hacia el noreste, además de una pequeña cantidad de cruces cruzados de un lado a otro a través del espacio aéreo. De repente, una alarma de emergencia advierte a los controladores que un avión en su espacio aéreo puede estar en problemas. En ese momento observamos dónde estaba el Airways 706 y no estaba el objetivo. El controlador del radar dijo algo así como: Hook Airways 706, reinicie su transpondedor, radar de contacto perdido. No hubo respuesta. Airways 706. Control de radio, ¿me reciben? No respondieron. La cosa empezó a ponerse fea. Habíamos perdido el objetivo y no podíamos comunicarnos con el avión. Momentos después, la tripulación de un avión militar cercano informa de la gran catástrofe. Centro de control, acabamos de ver una explosión en la ladera de una montaña. El DC-9 con 49 personas a bordo se ha estrellado contra las montañas de California. ¿Había explotado el Airways? Se había estrellado por alguna razón, pero no entendíamos por qué. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte asigna a uno de sus principales investigadores el caso. Vale, entendido. Genial, gracias. El piloto de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, Dick Baker. Las montañas de San Gabriel. El lugar del accidente se encuentra en un área remota de las montañas de San Gabriel, a pocos kilómetros de la ciudad de Duarte, California.
En las horas posteriores al accidente, los testigos se acercan insistiendo en que vieron una colisión en el aire entre el DC-9 y un avión de combate. Los investigadores están aturdidos. ¿Cómo un avión de combate y uno de pasajeros terminaron en la trayectoria de una colisión? Vale, gracias. Adiós. Una llamada de una base del Cuerpo de Marines cercana proporciona un detalle clave. En el Toro les falta un avión. Un F-4 Phantom no ha regresado a la base aérea de El Toro del Cuerpo de Marines. Es el caza más avanzado del ejército, capaz de hacer cualquier maniobra en el cielo. En la década de los 70 se estaba llevando a cabo un montón de entrenamiento militar en el sur de California, porque había cielos despejados y mucho desierto en el que poder entrenar. Los investigadores descubren las identidades de los dos tripulantes del F-4, el piloto de la Marina James Richard Phillips y el oficial de intercepción de radar Christopher Schiess. ¡Cuidado! Sorprendentemente, después del impacto, el teniente Schiess pudo saltar en paracaídas del avión maldito. Dick Baker. Los marines envían a un representante para ayudar con la investigación, el teniente coronel Jack Syke. Los investigadores buscan pistas sobre cómo colisionaron estos dos aviones, pero la recuperación de los restos del lugar del accidente será lenta. The first rescue workers had to hike 6 miles to get to the scene. They reported only the tail section intact, no signs of life. Un día después del accidente, los investigadores tienen la oportunidad de hablar con el único superviviente. El DC-9 nos dio. Así, su punta contra nuestra cola. Vale, un momento. Explíqueme qué pasó exactamente. El teniente Schiess afirma que su avión no tuvo la culpa. El día del accidente, Schiess estaba pilotando en el asiento trasero del F-4. Entendido, Rick. Ascender a 15.000 pies. El teniente Rick Phillips, de 27 años, está en el asiento delantero pilotando el avión. Están de regreso a la base de operaciones El Toro, California. Ascendimos 15.000 pies. Aquí. Schiess utiliza el radar para escanear el terreno. Seguramente estaría mirando hacia abajo, en dirección al radar, haciendo mapas del terreno. Y el piloto de delante debía de estar atento visualmente porque sabía que su compañero estaba centrado en el radar y no en otros posibles aviones. ¡Cuidado, Rick! Ahí vi el DC-9. Vino de la nada y colisionamos. 5 segundos más tarde, Schiess sale expulsado. Yo pude salir, pero Rick no. El F-4 no estaba equipado con una caja negra que pudiera confirmar la historia de Schiess, y el impacto a alta velocidad destruyó el avión sin dejar pistas. Afortunadamente, el equipo recupera algunos de los restos del DC-9, incluidas las cajas negras, pero están muy dañadas y ofrecen poca información. El ingeniero de Hughes Air West, Dave Knudsen, es contratado para que analice si los restos apoyan la historia del joven teniente. Al reconstruir el DC-9, Knudsen podría explicar el ángulo de impacto. Ascender a 15.000 pies. Un día como cualquier otro. 10 días después del accidente, los investigadores encuentran la punta delantera del DC-9. Es una pieza esencial para la reconstrucción. Indica un gran corte que atraviesa la cabina. Parece que el estabilizador partió el avión en dos. Entonces, si colisionó así, El F-4 en realidad había penetrado el DC-9 en el lado izquierdo a pocos metros de la punta delantera. Así que en realidad había sido el F-4 el que había golpeado al DC-9 y no al revés. ¡Cuidado, Rick!
le cortó la punta delantera del avión. Y entonces se quedaron sin ningún tipo de control. Como dijeron algunos de los testigos en tierra, era como una hoja que se está cayendo hasta que toca el suelo. Los investigadores descubren que Schiess estaba equivocado sobre quién golpeó a quién. Pero ¿por qué los pilotos no se vieron y evitaron una colisión mortal? Los investigadores están bajo presión para explicar cómo un DC-9 y un caza F-4 colisionaron sobre California. Se preguntan a qué velocidad volaban los aviones en el momento del impacto. El F-4 llega a 420 nudos desde el norte, ligeramente al este. El DC-9 llega a 320 nudos desde el suroeste. Es la velocidad de alejamiento. Calculé la velocidad de alejamiento de los dos aviones y fue de 1000 pies por segundo. En los segundos previos al accidente, el teniente Schiess probablemente estaba mirando hacia abajo y revisaba el terreno bajo el radar. El piloto Phillips probablemente esté manejando los instrumentos de exploración. A los 15 segundos, el F-4 mide unos 3 milímetros en la distancia. Es diminuto. A los 10 segundos, 6 milímetros. Sigue siendo pequeño, pero quizás ya pueda verlo. A los 5 segundos, ya tapa toda la ventana. La probabilidad de que estos dos aviones se detectaran y consiguieran evitarse era escasa o nula. Los investigadores sospechan que el diseño de la cabina del DC-9 con sus separadores de ventanas anchas puede haber empeorado aún más el problema de visibilidad. No hay visibilidad aquí ni aquí. El F-4 permaneció invisible. Ni aquí. Está completamente oculto. Durante casi 25 segundos. Un día como cualquier otro. ¡Cuidado! Ninguno de los pilotos tuvo tiempo suficiente para ver el avión que se aproximaba. Pero se supone que los controladores aéreos deben mantener a los aviones a una distancia segura entre sí. Entonces, ¿por qué no pudieron distanciar a los aviones? Airwest 706 rojo. Gire a la izquierda en rumbo 040 hasta recibir a Daggett. Los controladores revelan a los investigadores que tampoco pudieron ver el F-4. ¿Por qué el F-4, el avión de los marines, no apareció en el radar? ¿Qué ha pasado? Los investigadores examinan el equipo de radar utilizado en el centro de control y lo que descubren es alarmante. Utilizaban tecnología de la Segunda Guerra Mundial y las temperaturas generadas por aquel equipo provocaban que el equipo se desviara drásticamente. Para comprender mejor qué tipo de visibilidad tenían los controladores, los investigadores prueban la tecnología haciendo que un F-4 vuele a lo largo de la trayectoria de vuelo de ese fatídico día. ¿Captó el radar obsoleto el F-4? ¿Había algo ahí? El F-4 viaja casi 800 kilómetros por hora. El F-4 da 6 vueltas. Pero el controlador apenas puede rastrear al avión de combate rápido y sigiloso. Podría haber sido un avión, pero tal vez no. Podría ser simplemente una interferencia que apareció con frecuencia en el radar. Una sola señal no significa absolutamente nada. Debe haber un historial de interferencias para ver que en realidad es tráfico. Los investigadores concluyen que habría sido casi imposible detectar el avión de combate mientras cruzaba el cielo. Están solos y nadie sabe que están ahí fuera. Para empeorar las cosas, en 1971, los pilotos militares no eran informados rutinariamente sobre las rutas civiles de tránsito aéreo. Deberíamos evitar el tráfico si vamos al este de Los Ángeles. Schiess les dice a los investigadores que esperaban evitar el tráfico aéreo comercial bordeando la ciudad. Sin querer, se dirigieron a uno de los carriles más transitados del aeropuerto. ¿Por qué la tripulación del F-4 no contactó con un centro de control de tráfico aéreo para informarles dónde estaban y qué estaban haciendo? Los gráficos mostrarían esas salidas, pero el ejército no los tiene porque no operan desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Los investigadores descubren un fallo muy peligroso en el sistema de aviación estadounidense. Los centros de control militar y civil no se comunican entre sí. ¡Pum! Los pilotos no tenían ni idea de que estaban volando uno hacia el otro a la misma altitud. ¿Podríamos haber hecho algo diferente? No, para nada. Fue algo que simplemente sucedió. No podríamos haberlo cambiado. Nosotros no. La exhaustiva investigación genera dos informes diferentes, uno civil y otro militar. Cubren todos los detalles del accidente mortal. Como las autoridades militares y civiles no comunicaron que tenían aviones que volaban en el mismo espacio aéreo. ¿Había algo ahí? Y cómo los controladores no pudieron rastrear al avión de combate supersónico. Y por qué la tripulación de un DC-9 con 44 pasajeros a bordo nunca los vio venir. Los informes conducen a cambios importantes en las normas que rigen la aviación. Los pilotos militares, como resultado de este accidente, tenían que estar bajo el control del radar, y eso significa ser controlados por operadores de radar en tierra. Ahora se informa a los pilotos militares de todas las zonas de tráfico aéreo restringido cerca de los aeropuertos comerciales. Y el espacio aéreo restringido en los aeropuertos ocupados se amplía para incluir más del área circundante. Hughes Airways se vendió en 1980 y finalmente se convirtió en Northwest Airlines. Pero el legado del accidente más mortal de la compañía perdura. Una de las cosas que surgió de la colisión en el aire del avión F-4 de Hughes Airways fue la necesidad de tener una mejor comunicación entre las aeronaves que vuelan y con el control del tráfico aéreo. Trágicamente no se implementó perfectamente en el futuro. 7 años después, los residentes de California se enfrentan a otro desastre cuando dos aviones colisionan en San Diego. El vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines se encuentra en un trayecto matutino en la costa de California, desde Sacramento hasta San Diego. Aproximación PSA 182 saliendo de 95, descendiendo a 7000. Aeropuerto a la vista. El copiloto Bob Fox tiene el control del Boeing 727. El comandante Jim McFerron ha estado con la aerolínea durante 17 años. PSA 182, visibilidad clara para aproximación, pista 27. Gracias, visibilidad clara para aproximación, pista 27. Hay 128 pasajeros a bordo, incluidos 30 empleados de Pacific Southwest. Un controlador de aproximación en un centro al norte del aeropuerto supervisa la aproximación del vuelo 182. El centro de control de aproximación está muy ocupado y eso es estresante porque estás manejando muchos aviones diferentes en el mismo espacio aéreo. Cuando el controlador ve a un Cessna volando delante del 727, se asegura de que puedan verlo. PSA 182, tráfico a las 12 en punto a 5 kilómetros, 1700. Recibido. Tráfico a la vista. De acuerdo. Mantener separación visual. Póngase en contacto con la torre Lindbergh 133.3. Que tengan un buen día. Vale. La separación visual significa que el piloto tiene otro avión a la vista y lo reconoce. Una vez que el piloto acepta la separación visual, este es responsable de mantener la separación con el otro avión. Ahora que el avión se encuentra a menos de 8 kilómetros de la pista, un controlador en la torre del aeropuerto se encarga de guiar el vuelo para el aterrizaje. PSA 182, despejado para aterrizar. 182, despejado para aterrizar. Tren abajo. De repente, el copiloto Bob Fox ve un avión en la distancia. Hay uno ahí debajo. Estaba mirando a ese que entraba ahí. Torre, nos estrellamos. Somos PSA. Vale. Llamaré al equipo de rescate. Ven un momento. El radar del controlador de aproximación revela que el 727 ha colisionado con el Cessna. Dios mío. Agárrense.
Hundreds of people watched in horror as the two planes collided and crashed into a quiet San Diego residential neighborhood. Han fallecido 144 personas, además de otras 7 en tierra. Se han destruido 22 casas. Es el mayor desastre de una aerolínea en la historia estadounidense hasta la fecha. El accidente de PSA en 1978 fue el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos y el mundo en general se dieron cuenta de que debían hacer algo al respecto. 2 horas después del accidente, la investigadora de la NTSB, Wally Funk, llega desde Los Ángeles. La escena del accidente era horrible. Había muchísimos fragmentos, partes y piezas por todas partes, no solo del avión, sino también de hogares. Funk debe confirmar que los restos de un avión pequeño encontrado a 6 manzanas de distancia es lo que colisionó con el 727. Había restos de pintura y muchas piezas de los 2 aviones. Había sido una colisión en el aire. No había duda al respecto. Pero ¿cómo acabaron estos 2 aviones en la trayectoria de una colisión mortal? Tuvimos que visualizar a partir de una maraña metálica donde habían colisionado los aviones. Afortunadamente, las cajas negras del 727 se recuperan del lugar del accidente y se envían a Washington, D.C. para su análisis. Mientras tanto, el investigador principal de la NTSB, Philip Hogue, se une al equipo. Está ansioso por hablar con el controlador de aproximación. ¿Nos puede mostrar las 2 rutas de vuelo? El 727 volaba hacia el este para dar la vuelta y aterrizar en la pista 27. Y el Cessna volaba al noreste, pero estaba muy por delante del 727. Deberían haberse evitado por más de 1,5 kilómetros. Para verificar lo que explica el controlador de aproximación, los investigadores revisan una transcripción de su conversación ese día. Confirma que ambos pilotos conocían las posiciones del otro. PSA 182, tráfico a las 12 en punto a 5 kilómetros, 1700. Recibido. Pero si ambos aviones sabían dónde estaban, ¿por qué acabaron colisionando? Los investigadores se preguntan por qué el controlador de aproximación no advirtió a los pilotos cuando estaban demasiado cerca, especialmente porque en el radar había sonado una alarma de proximidad. ¿No oyeron ninguna alarma? Sí. Pero la ignoramos. Bueno, cuando la alarma sonó, se lo comenté a mi supervisor. Es la alarma otra vez, los he avisado. El PSA 182 ha confirmado separación visual del Cessna. No debemos volver a contactar con los pilotos si siguen las normas. Recibimos muchas alarmas al día. Los controladores de aproximación pasan por alto la alerta, pero se ponen en contacto con el Cessna y les recuerdan que tienen al 727 cerca. Tráfico cercano, el avión de PSA los tiene a la vista, está descendiendo para Lindbergh. Pero justo en ese momento, los aviones colisionan. Ven un momento. Los investigadores ahora entrevistan al controlador de la torre para entender mejor por qué tampoco advirtió a los 2 pilotos. Descubren que confió en un radar aún menos sofisticado. El controlador no tenía el sistema de alerta de colisión. Cuando el controlador vio los aviones a 1,5 kilómetros uno del otro, se puso en contacto y advirtió al 727. PSA 182, tráfico a las 12, 1,5 kilómetros, un Cessna. Creo que está pasando por nuestra derecha. Sí. Si el piloto dice que está pasando por su derecha, esto implica que aún mantiene la separación visual. Entonces es su responsabilidad y te despreocupas. Después de hablar con ambos controladores, los investigadores aún no tienen respuesta a la pregunta clave en la colisión en el aire. ¿Quién se estrelló contra quién? Vale, pasemos a la siguiente imagen. Pero cuando calculan las pistas de radar reales de los 2 aviones, la respuesta es más clara. Por alguna razón, el 727 va detrás del Cessna. El Cessna nunca les pasó por la derecha. Siempre estuvo delante del PSA. Estaba mirando a ese que entraba ahí. El avión de 91 toneladas que volaba a 160 nudos se estrelló contra el Cessna, mucho más lento y ligero.
Cuando la tripulación del PSA vio que tenía al Cessna a la vista en ese momento, se hizo responsable de mantenerse separados del otro avión. Tráfico a la vista. Cómo la experimentada tripulación del 727 perdió de vista a un avión que estaba justo enfrente. En Washington, los investigadores de la NTSB revisan la grabación de voz recuperada en la cabina del vuelo 182 del PSA. Vale, dale. Esperan que la conversación de los pilotos les explique cómo perdieron de vista al Cessna. ¿Estamos lejos del Cessna? Parece que sí. Sí, antes de dar media vuelta lo vi cerca a la 1. Probablemente estén detrás nuestro ahora. Para. 35 segundos antes del impacto, la tripulación del PSA cree que han pasado el Cessna. Estaba frente a ellos todo el tiempo. Los investigadores se preguntan si había algo que estuviera impidiendo que los pilotos vieran un avión más pequeño. Cuando el 727 está nivelado en el aire, está ligeramente inclinado hacia arriba, de modo que los pilotos, mientras miran hacia afuera, miran por encima de la punta delantera del avión. ¿Estaba la punta delantera alta y no vieron al Cessna? Es posible que no se dieran cuenta de que el Cessna estaba cerca. El equipo realiza un estudio de visibilidad para determinar durante cuánto tiempo el equipo del PSA podría ver al Cessna a través de la ventana principal. Después de medir y fotografiar la visión de cada piloto, trazan la ubicación del Cessna en las fotos en intervalos de 10 segundos. Lo que descubren es sorprendente. La tripulación del PSA pudo ver al Cessna durante un periodo mucho más largo de lo que esperaban. 170 segundos de vista despejada. ¿Cómo perdieron de vista a los pilotos del Cessna cuando estuvo a la vista durante casi 3 minutos? Los investigadores retroceden en el tiempo en la grabación de la cabina. PSA 182, tráfico a las 12 en punto a 5 kilómetros, 1700. Recibido. Tráfico a la vista. 85 segundos antes del impacto, los pilotos del 727 ven al Cessna volando delante de ellos. De acuerdo, mantener separación visual. Póngase en contacto con la torre Lindbergh 133.3. La tripulación ahora debe mantener al Cessna a la vista mientras realiza otras tareas en preparación para el aterrizaje. Lindbergh PSA 182, con viento a favor. Hay que configurar las alas, hay que bajar el tren de aterrizaje, hay que ajustar diferentes sistemas, así que están muy ocupados. Pero en ese momento crucial, nadie está vigilando al Cessna. ¿Es el que debemos tener a la vista? Sí, pero ahora no lo veo. El Cessna debería estar justo delante de ellos. El Cessna era visible justo en el nivel de la ventana principal del PSA. Y era realmente increíble. Lo hubieran perdido de vista. Vale. ¿Puede enseñarme cómo ajustan normalmente el asiento? Para entender mejor cómo la tripulación del PSA perdió de vista al Cessna, los investigadores analizan nuevamente la visibilidad de la cabina. Los pilotos tienen diferentes medidas, pero aprenden rápido a ajustar los asientos en la posición que les sea cómoda. A algunos pilotos les gusta sentarse más bajos para ver mejor los instrumentos. Cuando recalculan la ubicación del Cessna en la ventanilla en función y las posiciones de los asientos de la tripulación, hacen un descubrimiento sorprendente. En lugar de 3 minutos, la tripulación solo habría visto al Cessna de 5 a 10 segundos. Aunque la tripulación se hubiera inclinado hacia adelante para visualizar el avión, los investigadores creen que el avión más pequeño podría haberse camuflado con el fondo. Se vuelven más difíciles de ver y el terreno no ayuda. ¿Es el que debemos tener a la vista? Sí, pero ahora no lo veo. El destino del vuelo 182 ahora depende de que el comandante comunique esto claramente a la torre. Creo que ha pasado por la derecha. El controlador habría podido ver que el Cessna no había pasado al 727 en el radar. Entonces, ¿por qué no entró en acción? Vale, lo hemos visto hace un minuto. Los investigadores comparan 2 grabaciones separadas de la conversación entre el comandante y el controlador. Vale, Chris, escucharemos primero la cabina. Creo que ha pasado por nuestra derecha. Pasado. Antes también ha dicho pasado. Rebobina, por favor. Creo que ha pasado por nuestra derecha.
Sigue diciendo pasado. Compárenoslo con la torre porque creo que he oído está pasando. Los investigadores descubren algo sorprendente. Está pasando por nuestra derecha. Pasando. Tenía razón. Parece que ha dicho pasando. Una interferencia hizo que el controlador de radio escuchara la palabra pasando y no pasado. El controlador escuchó, está pasando por nuestra derecha. Eso indicaba que todavía tenían contacto visual. Esto implica que aún mantiene la separación visual. Entonces es su responsabilidad y te despreocupas. En la primavera de 1979, los investigadores finalmente concluyen quién tuvo la culpa. El informe final de la Junta es muy claro. La tripulación, obviamente, no vio al Cessna a tiempo para intentar evitar un accidente catastrófico. Las recomendaciones en este informe se centran en mejorar el sistema de control de tráfico aéreo en San Diego. El PSA 182 también ayudó a impulsar la búsqueda de nuevas tecnologías. 3 años después del accidente, un dispositivo de seguridad llamado TCAS, o Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión, se desarrolla y luego se instala en todos los aviones de pasajeros. Todos los aviones están ahora equipados con sistemas bastante sofisticados para evitar colisiones. Tienen la capacidad en la cabina de mando para obtener retroalimentación instantánea para evitar a otros aviones, incluidas instrucciones sobre lo que deben hacer para evitar a ese avión. 279, buenos días. Desafortunadamente, en algunos rincones del mundo los avances de la aviación no llegan lo suficientemente pronto. En 1996 la tragedia llega de nuevo cuando 2 aviones de pasajeros colisionan en la India. Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Nueva Delhi. Una puerta de entrada a la India. Apenas pasadas las 6 de la tarde, el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega hacia la puesta del sol. Tren arriba. Tren arriba. Despejado a la izquierda. El comandante Khalid Al-Shubaili aleja al Boeing 747 de la pista. Su copiloto Nasir Khan maneja todas las comunicaciones de radio. A bordo van 289 pasajeros con destino a Dhahran, Arabia Saudita. 279, buenos días. Poco después del despegue, el controlador de aproximación VK Data guía al avión lejos del aeropuerto. Saudí 763, acercándose al nivel de vuelo 100. Recibido. Ascender al nivel de vuelo 140. Confirmado. Ascender 140, Saudí 763. Después de alcanzar los 14.000 pies, la tripulación solicita permiso para continuar su ascenso. Recibido. Mantener el nivel de vuelo 140. Esperen para ascender. Para coordinar el tráfico entrante y saliente, Data quiere que el vuelo saudí deje de subir. Saudí 763, mantendrá 140. El controlador está preocupado por otro avión, el avión comercial Ilyushin 76 de Kazakhstan Airlines, que aterrizará en el aeropuerto Indira Gandhi. Quiere que pase 1000 pies por encima del vuelo saudí antes de aterrizar. Después de eso, dejará que los saudíes continúen su ascenso. Caza 1907, ahora llegando a 150. 46.000 millas desde Delta Papa Noviembre. Recibido. Mantener el nivel de vuelo 150. Identifique el tráfico a las 12 en punto. Saudí Boeing 747. Data advierte al vuelo de Kazajstán de la proximidad del avión saudí. ¿Cuántas millas? El tráfico está a 8 millas. Nivel 140. Pero segundos más tarde, una gran explosión impacta contra el avión saudí.
Tanto el avión saudí como el kazajo han desaparecido del radar del controlador. Saudí 763. Kazakh 1907, informe de posición. Entonces volví a observar el radar, pero habían desaparecido. Una llamada de un piloto cercano de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos confirma lo peor. Hay 2 incendios en tierra. Se han estrellado 2 aviones sobre Charqui Dadri. En las horas posteriores a la terrible colisión, los equipos de rescate encuentran los restos de las aeronaves de Kazakhstan Airlines y del Saudi Arabian Airlines a 8 kilómetros de distancia. Los 2 aviones llevaban 349 personas. No hay supervivientes. Es la peor colisión en el aire de todos los tiempos. La cifra de muertos es espantosa. Es terrible cuando son varios cientos. Es terrible si se trata de una sola persona. Pero lo más importante es que no importa cuántas personas mueran en una catástrofe, sino lo que se va a hacer al respecto. A la mañana siguiente, el comandante K.P. Esner es uno de los primeros investigadores en llegar. Estaba espantado, horrorizado. Es algo difícil de explicar. Los investigadores tienen 2 lugares de colisión diferentes para examinar, pero saben que una causa explicará ambos accidentes. Afortunadamente se encuentran las cajas negras de ambos aviones. Mientras los investigadores esperan que los datos se recuperen, se centran en las conversaciones entre los 2 aviones y el controlador de tráfico aéreo. Hola, soy VK Data. Siéntese, por favor. Quieren saber todo lo que hizo Data la noche del accidente. ¿Había demasiado tráfico? Por la noche siempre hay mucho. A diferencia de la mayoría de los sistemas modernos, el radar de Data no registra la altitud de un avión. En su lugar, los controladores escriben la última posición informada de un avión en una tira de papel. Este es el de Kazakh y este el de Saudí. Caza 1907, ahora llegando a 150. Se suponía que Data se aseguraría de que los 2 aviones estuvieran separados en una distancia de 1000 pies a medida que se iban aproximando. Recibido, mantener el nivel de vuelo 140, esperen para ascender. Para confirmar las instrucciones de Data, los investigadores revisan las transcripciones del control de tráfico aéreo. Descubren que Data les dio a los 2 aviones las instrucciones apropiadas. Recibido, mantener el nivel de vuelo 140, esperen para ascender. Como su sistema de radar no muestra la altitud, no había manera de que pudiera comprobar si los aviones seguían sus órdenes. Sobre todo ahí y ahí, lo más detallado posible. Uno de los aviones debió de alejarse de la altitud asignada. Pero ¿qué tripulación es responsable de la colisión? Los investigadores en la India encuentran una pista cuando hallan piezas del motor de la aeronave saudita cerca del comienzo del campo de escombros. Esta pista revela que fueron las primeras piezas que salieron del avión después de la colisión. El punto de contacto significativo fue entre el extremo de la cola del IL-76 y la parte del ala del Boeing 747 de Saudi Air. La cola del avión kazajo parece haber atravesado el ala izquierda del avión saudí. Sorprendentemente, el vuelo kazajo no estaba por encima del avión saudí cuando colisionaron, como pensaban los controladores. Entre ambos aviones, los requisitos especifican una separación mínima vertical de 1000 pies. Los investigadores se preguntan qué avión estaba en la altitud equivocada. Los instrumentos de la cabina de mando recuperados ofrecen poca ayuda para verificar las posiciones de los aviones en el momento del impacto. No encuentro nada. Están demasiado dañados. Tiene razón. Fíjese en la escena. Tras analizar todo lo que podían del lugar del accidente, el destino de la investigación ahora reside en qué detalles se almacenan en los registradores de datos de vuelo.
3 meses después, los datos de las cajas negras de los aviones de ambas compañías se descargan con éxito. Para evitar cualquier sugerencia de sesgo, las cajas negras son analizadas en Inglaterra por expertos. 279, buenos días. Se centran primero en los datos de vuelo del 763 de Saudi Arabian Airlines. Saudí 763, acercándose a 140 para ascender. Recibido, mantener el nivel de vuelo 140, esperen para ascender. Saudí 763, mantendremos 140. Tanto el CVR como el registrador de datos de vuelo revelan que los pilotos saudíes recibieron instrucciones claras del controlador y las siguieron meticulosamente. Se había nivelado a su altitud asignada de 14.000 pies y continuó volando al nivel. Pero cuando los investigadores examinan los datos de vuelo de Kazakhstan Airlines, descubren que descendió a poco más de 1.000 pies por debajo de la altitud asignada, situándose a 10 pies del vuelo saudí. Para entender por qué el avión kazajo estaba por debajo de su altitud asignada, los investigadores recurren a la grabadora de voz de la cabina. Kazakh 1907, informe del nivel de paso. Pasando por 240, Kazakh 1907. Debido a que el Ilyushin es un avión militar modificado, tiene otra característica inusual: una posición para un operador de radio en la cabina. Yegor Reb maneja todas las comunicaciones para el vuelo kazajo. Cuando se acercan al aeropuerto, Reb se pone en contacto con el controlador de aproximación Data. Le dije al Kazakh que descendieran y mantuvieran el nivel de vuelo 150. Esos son 15.000 pies. Kazakh 1907, ahora estamos llegando a 150. Un minuto antes del impacto, el avión de Kazakhstan Airlines está en posición, 1.000 pies más alto que el avión saudí. Pero los investigadores saben que en lugar de equilibrarse, el avión continuó descendiendo. Mientras lo hace, Data emite una advertencia de tráfico a los pilotos kazajos. Tráfico identificado a las 12 en punto recíproco, Saudí Boeing 747 y 10 millas. Es probable que se crucen en otras 5 millas, informen si lo tienen a la vista. Les dice que tengan cuidado con el avión saudí, pero el kazajo sigue volando cada vez más bajo. Adelante. Adelante. De repente, el operador de radio se da cuenta de que el avión está volando demasiado bajo. Manténgase a 150, no descienda. ¡Acelere, Sania! Pero el aviso llega demasiado tarde. Alcance los 150 porque en 140 ese avión... Los investigadores están aturdidos. ¿Por qué los pilotos no estaban vigilando la altitud? Informamos, 8 millas. Vuelven a analizar la grabación. Mientras Reb se comunica con la torre, ni el piloto ni el copiloto confirman las instrucciones de altitud. Encendido motor. Los pilotos están ocupados discutiendo los procedimientos de aterrizaje. Reb parece ser el único centrado en la altitud. Mantenga el nivel. ¿Cuál nos han dado? El informe final responsabiliza por completo a la tripulación del vuelo de Kazakhstan Airlines. La incapacidad de los pilotos de mantener la altitud provocó la muerte de 349 personas. Los investigadores también critican el radar obsoleto que se estaba utilizando en Nueva Delhi. Hoy en día, los nuevos sistemas de radar permiten a los controladores de todo el país ver el número de vuelo, la altitud y el rumbo de un avión, lo que evita que vuelvan a ocurrir las colisiones en el aire. No se trata de encontrar a un culpable, sino de cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder.